Hoy hablaré de un tema sumamente complicado de exponer. Advierto antes de comenzar el video que a pesar de que aquí no se expondrá ningún contenido inadecuado, el tema y lo que se trata aquí puede herir la sensibilidad de las personas y cambiar tu percepción de este tema a un lugar mucho más oscuro del que te hubieses imaginado. Tal cual me pasó a mí al investigar esto. Con esta advertencia hecha, quiero comentarte igualmente que este video pretende aportar a ser más conscientes y cautelosos sobre el cuidado de los niños y su acceso a las redes sociales como al internet en general. Te recomiendo ver el video en su totalidad para que de esta forma puedas lograr un entendimiento completo sobre el tema y tomar los cuidados necesarios para ayudar a resolver este problema social grave. Vamos a comenzar con el contexto actual, y es que actualmente nos encontramos en un mundo que ya pasa las 3 décadas desde la masificación del internet, que crecen algoritmos de redes neuronales, inteligencia artificial y avances acelerados en todo ámbito tecnológico, pero aún no se ha resuelto este problema que viene desde los inicios del internet, que es la distribución de pornografía infantil. De vez en cuando salen temas muy comentados con gran repercusión mediática, como el caso de Jeffrey Epstein y la controvertida lista con famosos que visitaban su isla, el caso de las series de Nickelodeon y Dan Schneider, o el de Justin Roiland, que, acusado entre muchas cosas, está de escribir mensajes directos con textos sexuales a menores de edad, o el repentino cierre de una de las plataformas de chat por video más populares del mundo, como lo fue Omegle, debido a una demanda por una víctima menor de edad extorsionada para producir material sexual durante años. Quizá no haya muchas de estas cosas ni siquiera se recuerdan, pero nada de esto tiene tan siquiera 2 años de antigüedad. O el caso que pasó casi de forma fugaz, como lo fue el de la página de alojamiento de videos pornográficos más grande del mundo, conocida popularmente como el YouTube Naranja o Pornhub, que eliminó más de 10 millones de videos de su plataforma tras acusaciones de pornografía infantil, porno venganza, violaciones reales, videos sin consentimiento, todo alojado ahí impunemente. Finalmente llegó a eliminar más de la mitad de todos sus videos para, al final de todo, tomar la decisión de dejar solo los videos de usuarios verificados en su programa. Solo imagina y toma el peso a que más de la mitad del contenido de la página más grande del mal llamado entretenimiento para adultos hubiese sido de todo tipo de abusos, incluido el a menores de edad. Todo esto que te estoy contando no tiene ni siquiera 3 años de antigüedad, todo es posterior a 2020. Estamos hablando aquí de temas de repercusión mediática global. Imagina todos los casos en cada país y ciudad del mundo en los que existen prácticas así. Pensar solo en eso ya es aberrante. ¿Sabías que esta empresa llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense para no ir a juicio pagando $1.800.000? Lo cual, si lo comparas con los 10 millones de videos de abuso, es pagar $5 por cada uno. El precio del abuso prácticamente equivale a una Big Mac en Estados Unidos. Visa y Mastercard terminaron acuerdos comerciales con esta plataforma al estar en toda la polémica y la demanda. Sin embargo, se confirmó más tarde que Visa iba a ser investigada por facilitar pagos a Pornhub sabiendo sobre el contenido de pornografía infantil en el sitio. A mí estas cosas me parecen bastante turbias y perturbadoras, y la verdad me gusta a veces comparar casos para al menos cuestionarse si en estos casos existe una justicia real o está manipulada por intereses mayores. A riesgo de parecer conspiranoico y hablando exclusivamente bajo el contexto de la ley y justicia estadounidenses, que es quien más controla la regulación en Internet, existen aquí 2 problemas. Primero, los acuerdos en dinero para no llegar a juicio, y también un resquicio legal que usan las páginas que almacenan este tipo de contenido, que vuelca la responsabilidad a quien lo subió a la plataforma y libera a las plataformas de su responsabilidad, lo cual les permite mantener el contenido sin hacer nada al respecto hasta que es denunciado. Pero quiero compararlo con un caso bastante antiguo, donde sí hubo condena e incluso esa página dejó de existir, junto con todo el contenido de todos sus usuarios. No sé si lo recuerdan, sobre todo quienes tengan más de 30 años, pero hablo del famoso Mega Upload, donde su dueño fue encarcelado y luego obtuvo libertad bajo fianza. Lo curioso de este caso es que a pesar de que Mega Upload almacenaba una gran cantidad de archivos y el 4% de todo el internet mundial en ese tiempo, la pornografía, que también era parte de sus servicios, fue pasada por alto y solo se juzgó por las violaciones a los derechos de autor. Es curioso cómo pareciera que los derechos comerciales son más importantes que los derechos de los niños
o incluso los derechos humanos. Evidentemente, sí se cierran las páginas que tienen contenido de abuso infantil, no hay que confundirse. Solo estoy comparando a casos grandes. En este caso, la mayor página de contenido de adultos y en su tiempo Mega Upload, la mayor página prácticamente de todo. Pero ¿qué diferenció estos casos? El problema aquí fue Megavox, que justo estaba en una campaña que pretendía democratizar la música, un servicio gratuito donde los artistas podían publicar sus canciones y ganar dinero a través de la publicidad, algo que al parecer no le gustó mucho a las disqueras. Así fue como Mega Upload cayó y las disqueras se unieron y apareció Spotify. Así las ganancias permanecieron en las disqueras y no directamente hacia los artistas individualmente. Esta historia pareciera no tener conexión, solo la presento para generar pensamiento crítico. ¿Por qué en algunos momentos la justicia toma partido tan rápidamente y defiende algunos derechos con tanta fuerza y en otros pareciera que no pasa nada? Ojo, repito que hablamos de la justicia estadounidense. Estamos hablando ahora de servicios en la nube, que tiene mucho que ver en este tema, pero lo retomaremos más adelante con algo más actual. Ahora iremos más atrás a cómo comenzó esta investigación y el por qué quise realizar este video. Volvemos a 2017. En ese año surgió un movimiento llamado MeToo, a través de un hashtag en las redes sociales, sobre todo en Twitter en aquel entonces. Este movimiento surgió como denuncias de casos de abuso en general en Hollywood, lo que derivó en cada vez más y más denuncias. Esto después tomó un carácter masivo y dejó de ser un movimiento exclusivo de casos relacionados a Hollywood, y pasó hacia las personas, quienes motivados por el refugio de las denuncias masivas, empezaron a compartir sus propias experiencias de abuso. En su momento pensé hacer un video sobre este tema por allá por los inicios de mi canal, pero al volverse tan masivo, todo se mezclaba y era difícil diferenciar lo real de las denuncias falsas. Finalmente, este movimiento se transformó en lo que en gran parte del mundo de habla hispana se conoció popularmente como funas. Un día, leyendo cosas sobre el tema, di con un foro, cuyo nombre no recuerdo, y allí habían relatos de víctimas de abuso, pero también de personas que habían sido ellas las que habían cometido el abuso. Esto me dejó con una sensación casi de enfermedad en el cuerpo. Algunos hasta se mofaban o se enorgullecían de lo que habían hecho. Fue allí donde encontré gente que hablaba sobre la Deep Web o compartía links a la Deep Web o cosas por el estilo. Yo había visto videos de YouTube como los de Dross, por ejemplo, en donde se hablaba de ese rincón oscuro de Internet, pero siempre pensé que eran exageraciones o historias inventadas sobre lo que ocurría allí. Nada más lejos de la realidad. Al ingresar y comprobar que todos los mitos eran ciertos, mi visión del mundo cambió completamente y ya no volvió a ser la misma. Si bien solo vi 2 páginas, eso ya fue suficiente. Una era como una especie de YouTube de pornografía infantil y la otra era como una página de videos, pero una especie de agencia, de entre muchas comillas, modelos, que incluso ofrecía el servicio de videos personalizados o videollamadas a cambio de criptomonedas. No voy a siquiera describir lo que vi ahí, pero si alguna vez has pensado en entrar a la Deep Web, aunque sea por curiosidad, ni siquiera lo pienses. Te lo digo de verdad, no lo hagas. Luego, indagando más para intentar ver dónde se alojaban esas páginas, ya que según lo que tengo entendido, los dominios de internet se compran con un nombre real y datos reales, ya que se verifican de vez en cuando, y si no corresponden con una persona real, ese dominio es eliminado. O eso es lo que dicen todos los servicios web y de hosting. No logré encontrar los dominios, pero sí descubrí que muchos de esos videos estaban alojados en el internet normal, pero solo se veían a través de la Deep Web. Esto me dejó con una sensación de impotencia. Las personas hablando en foros, compartiendo links, parecía todo muy libre y sin control. Yo pensaba, bueno, es un mundo oscuro y está relegado a la Deep Web y foros. Pero no fue como yo pensaba. Ahora volvemos al presente. Y el antiguo Twitter, que ahora pasó a ser X, llamó mi atención al ser comprado por Elon Musk. Quería ver qué cambios se harían en la plataforma, así que empecé a usarlo. Al solo entrar descubrí que me aparecían un montón de videos censurados que decían que podían contener material delicado. Casi todo lo que me aparecía tenía ese cartel, así que desactivé el filtro. Y así fue como descubrí la red social más morbosa y asquerosa de todas. El desactivar ese filtro dio paso a videos de accidentes, muertes, pornografía, peleas callejeras. Y sí, creo que tristemente estás intuyendo hacia dónde voy. También videos de abuso infantil. Así, tal cual y a plena vista de todos. Y junto con pornografía normal.
Personas compartiendo links a páginas que eran clones de otras, era interminable, listas de archivos de texto con literal cientos de links, denuncié cuánta cosa vi. Decir que fueron cientos creo que es poco. Actualmente varios hashtags que tenían contenido de ese tipo ya son inaccesibles, pero aún siguen habiendo cosas, sobre todo grupos de Telegram. Pero antes estaba repleto de links a Mediafire y a Mega.nz, como también acortadores con los cuales estas personas ganan dinero como Linkvertice. La mayoría de estas páginas responden con un mensaje genérico, siempre es el mismo y eliminan el contenido, pero luego ves el mismo contenido una y otra vez. Pareciera que los servicios en la nube no implementan control alguno sobre esto. Sin embargo, debo reconocer que Mediafire fueron los únicos que al cabo de un par de denuncias se implicaron personalmente para evitar que esto siguiera pasando en Twitter. De los demás son solo respuestas genéricas. Por si esto fuera poco, las páginas que menciono no tienen ninguna respuesta intuitiva para reportar el contenido. Uno tiene que encontrar por su cuenta cómo contactar y luego enviar un email a esas direcciones que, repito, se buscan por cuenta propia. No como en redes sociales que hay una banderita para reportar. Hace muy poco tiempo era bastante complicado hacer una denuncia de una página de este tipo en internet, pero ahora, y hablando del caso de webs, más que de servicios en la nube, si es el caso de una web, denunciar mediante IWF es muy fácil actualmente e incluso se puede realizar de forma anónima. Si te encuentras con este tipo de material, repórtalo inmediatamente y si es una página, envíala a IWF. Me quiero detener aquí para que no hagamos como que este tema no existe, porque finalmente y luego de todo este proceso llegué como a una especie de resignación y es casi como una causa perdida. Las compañías sí se implican, pero lentamente y solo avanzan de forma grande cuando son presionados por la justicia o la prensa que evidencia lo que sucede. Es por eso que si tú te encuentras con algo de este tipo, intenta reportarlo inmediatamente. Pero eso no es todo. Todo comienza por la educación, el cuidado y la protección de los menores también. Cuida y restringe el uso del celular o aparatos con conexión a internet. Los videos de abuso infantil en su mayoría son videos que se hacen por llamadas o por chats, o incluso a través de en vivos, donde mucha gente ve y pide cosas a los niños. Redes sociales como Instagram y TikTok ya cuentan con mejores controles sobre esta situación, pero esa reacción es impresionantemente reciente, el haberla implementado. Hace no mucho, TikTok era una concentración de videos de menores bailando de formas sugerentes e hipersexualizados. Pero que eso no esté ahora en redes sociales no significa que pase de igual forma. Limita el acceso a internet a los menores. También se debe implementar una buena educación sexual bajo un marco conceptual comprobado sin que afecte el desarrollo sexual normal en los niños, pero que logren ser conscientes de los límites y de cómo actuar. Además, seas adolescente o adulto, evita la pornografía a toda costa. Con la pornografía me refiero a la pornografía de toda la vida, como ya mencioné, el mal llamado entretenimiento para adultos. No quiero que este video sea solo un video más del montón mostrando una realidad cruel e inimaginable, sino que espero que también se pueda rescatar algo de aprendizaje de lo que se muestre aquí. Hablaremos primero sobre la hipersexualización. Este tema en realidad es difícil de abordar ya que los estándares y la normalidad en la sociedad ha cambiado y cambia generación tras generación. En la actualidad la hipersexualización es algo del día a día, se encuentra en redes sociales, por todos lados y sin distinción de edades, lo cual es sumamente preocupante. Además, la música habla de sexualidad sin límites como algo empoderante, o el discurso también de la libertad sexual se confunde con la promiscuidad y lo enaltece como motivo de logro o casi como una meta a alcanzar. Por otra parte, la creciente captación de plataformas como OnlyFans a público joven, convenciendo de participar en la plataforma, o videos que muestran mujeres diciendo que ganan miles o cientos de miles de dólares con ese, entre comillas, trabajo, la percepción de que si es virtual no es dañino o que no es malo porque es bajo elección propia, todo esto está generando en la sociedad que la sexualidad se convierta en algo sin parámetros definidos. Pero el gran culpable de todo este conjunto y el que tiene más peso es la pornografía y su libre acceso. La distorsión de la sexualidad, de cómo es el acto sexual en sí, la relación con el comportamiento y la agresividad, estudios de efecto de la pornografía hay por montones. También es preocupante que niños y niñas tienen acceso a la pornografía desde muy temprana edad. Hablamos de promedios de los 10 u 11 años. Como si esto fuera poco, la sexualización temprana y eterna adolescencia de los adultos en la actualidad
generan una peligrosa y desapercibida combinación. Estadísticas de estos hechos hay por montones, pero como es un tema que es difícil de abordar, pareciera estar oculto en las sombras. Los datos como que el 4% de los hombres adultos ha consumido pornografía infantil, que el 20% de la pornografía es pornografía infantil, que 1 de cada 5 menores han sufrido violencia sexual en Europa, o 1 de cada 3 menores ha sido obligado a realizar un acto sexualmente explícito en internet. 1 de cada 3. Que el 50% de los niños de 11 a 13 años ha visto pornografía en internet. El 75% de los padres creen que sus hijos nunca han visto pornografía. En España, por ejemplo, la edad media para el primer contacto con la pornografía en los menores se encuentra entre los 9 y 11 años. En España también el 30% de los adolescentes acceden a la pornografía de forma accidental. También las agresiones sexuales cometidas por menores aumentan un 116% en los últimos 5 años. Existen muchos datos que por sí solo podrían ser videos individuales, como el tema de la diferencia de edad de consentimiento entre países, siendo México uno de los más bajos, variando entre los 12 y 16 años dependiendo de las leyes de cada entidad federativa, o el tema de Japón y el hentai o dibujos animados con menores que sugieren menor edad, o algunos que se usan cuerpos de niños que parecen niñas. Recordemos que al menos en Chile, como en gran parte del mundo, este tipo de material también es considerado pornografía infantil. Curiosamente, hubo un momento en YouTube en el cual un montón de canales reaccionaban de forma, entre comillas, divertida a este tipo de material, a modo incluso de broma. Este también es un problema grave, y compartir o difundir por morbo o como expandir un rumor, como fue el caso en Chile del muy difundido video nombrado como el Buena Nati, pareciera que existe una especie de escudo o ausencia de responsabilidad cuando todos los demás lo hacen. Se pueden nombrar cosas como que existe el debate de si la pedofilia es una orientación sexual. En Países Bajos incluso existió hace no mucho tiempo un partido político que pretendía legalizar la pedofilia, quienes se referían a esto como relaciones transgeneracionales. Este tema abarca un sinfín de hechos que por sí solos serían un video. Incluso hay muchos casos en colegios en que se desnuda a compañeras mediante inteligencia artificial y luego se comparten esas fotos a través de mensajes. Este también es otro problema. Ya la inteligencia artificial tiene más filtros, pero en el principio, y estoy hablando de hace nada de tiempo, menos de 2 años, podías crear cualquier tipo de imagen sexual, incluida una imagen de niños o niñas pequeños desnudos. Esto realmente pasa a un nivel que ya pareciera de una inconsciencia total. El que una inteligencia artificial sepa cómo luce el cuerpo de una niña o niño desnudos es porque fue entrenada para saberlo, es decir, con imágenes de ese tipo. De esto prácticamente nadie habla. Curiosamente, la propia inteligencia artificial podría ser la solución definitiva al tráfico de material de abuso sexual infantil, ya que podría crearse una con ese propósito, buscar, reportar y denunciar ese tipo de material de forma automática. Sin embargo, esas medidas no es algo que se pueda hacer así de fácil como se dice. Alguna empresa, organización, fundación o gobierno debe estar dispuesto a desarrollarla y comprometerse junto a las redes sociales y servicios de Internet a trabajar en su desarrollo y de acceso compartido para estas entidades. De esta forma se podría eliminar prácticamente todo el contenido de Internet. O incluso cada red social o plataforma podría crear la suya propia. No sé si recuerdan a Tai, la inteligencia artificial de Microsoft que funcionaba en Twitter, que luego fue quitada por hacer comentarios inapropiados. Bueno, algo así, pero mejor. Con el avance de hoy se podría aplicar en cualquier plataforma, aunque pienso que el trabajo en conjunto entre las plataformas, fundaciones y gobiernos resolvería el problema casi por completo, al menos en el sentido del tráfico de videos de abuso infantil en Internet. Podría seguir hablando por horas de todo lo que reflexioné, vi, aprendí y de muchas conclusiones, pero quiero llegar solo a dejarlos con una reflexión final, y es que a veces la ignorancia sobre un problema es una bendición, pero cuando ves esa realidad no queda más que intentar aportar de alguna forma para solucionarlo. Haz lo que tú puedas, con solo cuidar a tus hijos o a los niños cercanos a ti y controlar su acceso a internet, basta. Pero ahora ya sabes que esta realidad existe, así que no la ignores. Si quieres informarte más sobre el tema, o si eres tú quien está preocupado por sus pensamientos o conducta, dejaré links en la descripción de las fundaciones para denunciar o que intentan abordar este problema.